¿Alguna vez nos hemos encontrado con esa figura que está ahí ofreciendo consuelo en un hospital, una prisión o en el ejército y que no es exactamente un pastor de iglesia? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a explorar el ministerio, fascinante y a menudo poco entendido, del capellán cristiano. Vamos a desglosar quién es, de dónde viene su llamado y sobre todo qué es lo que hace. Todo arranca de hecho con esta pregunta que es, créanme, la que más escucho a un capellán. Pero, ¿usted es pastor o qué es exactamente? Y esta duda revela una confusión súper común. A ver, no es un pastor de iglesia, tampoco un misionero tradicional. Entonces, ¿qué es? Pues bueno, vamos a usar esta misma pregunta como nuestra brújula para descubrirlo juntos. Para aclarar esta identidad, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por la raíz, su llamado, que es una vocación divina, no un simple trabajo. De ahí construiremos el perfil de carácter que se necesita. Luego, nos vamos a lo práctico, a explorar sus 4 funciones esenciales. Marcaremos las diferencias clave con un pastor para que no quede ninguna duda. Y finalmente, llegaremos al corazón del asunto, de dónde saca la fuerza para un ministerio tan demandante. Y empezamos por el fundamento, por la base de todo. El ministerio de un capellán no inicia con una búsqueda de empleo, ni siquiera con un deseo personal muy fuerte. No, esto comienza con un llamado soberano de Dios. El apóstol Pablo lo deja clarísimo aquí. Notemos la palabra clave, puso. Ojo, no dice se ofrecieron o ellos eligieron. Es un acto divino. Dios es quien coloca a cada persona en su lugar de servicio específico. Y si le hacemos suma a esa palabra, puso, encontramos algo fascinante. En el griego original el verbo es etheto. Significa literalmente colocar, ubicar, poner en su lugar. Esto refuerza la idea de que la capellanía no es una carrera que se elige de un catálogo, sino un lugar al que se es llamado, un destino ministerial que Dios mismo asigna. Muy bien, ya vimos de dónde viene el llamado. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo es la persona llamada a este ministerio? Porque antes de analizar qué hace un capellán, es crucial, pero de verdad crucial, entender quién es. El carácter es la base de todo. Aquí se destacan 3 pilares que no pueden faltar. Primero, la integridad. Ser una persona de una sola pieza. Esa es su principal carta de presentación. Segundo, la madurez emocional. La idea del sanador herido, ¿la conocen? Es alguien que, desde sus propias luchas, pueda acompañar a otros genuinamente. Y tercero, la madurez espiritual, que le da la capacidad de estar presente en medio del dolor sin la necesidad de tener todas las respuestas. Y esta idea es poderosísima. La integridad no es solo una virtud, es una herramienta ministerial. En un hospital, una cárcel o una base militar, la gente puede no entender de teología, pero sí que percibe la autenticidad a kilómetros. Ese grato olor de Cristo es simplemente el aroma que deja una vida coherente. Muy bien, ya vimos el llamado y el perfil. Ahora sí, vamos a la práctica. ¿Qué hace un capellán en su día a día? Su trabajo se puede organizar en 4 funciones pastorales clave. La primera función es sanar, y es súper importante aclarar esto. No se trata de curar en el sentido médico, sino de restaurar a la persona en su totalidad. Es acompañarla en su proceso de pasar del quebrantamiento a una mayor integridad emocional y espiritual. La segunda función es sostener, y esta es crucial. Hay situaciones en la vida que, seamos honestos, no tienen solución. En esos momentos, el capellán no ofrece respuestas, ofrece compañía. Su ministerio es el de la presencia, el de ese mensaje silencioso que dice, no estás pasando por esto a solas. La tercera función es guiar. Pero ojo, no se trata de dar órdenes ni de decir qué hacer. El capellán ayuda a la persona a escuchar su propia voz interior, a clarificar sus valores para que pueda tomar decisiones desde su propia convicción, no desde la imposición de alguien más. Y finalmente, reconciliar. Esta es quizá la función más profundamente teológica. Involucra trabajar con la culpa, el perdón, las relaciones rotas. O sea, toca el corazón mismo del Evangelio, la posibilidad de la gracia y la restauración. Ahora sí, llegamos al punto que aclara la pregunta del inicio. Vamos a comparar directamente el rol del capellán con el del pastor de una iglesia local para entender sus diferencias fundamentales. Esta tabla es reveladora. El pastor trabaja en un contexto de fe compartida, con relaciones a largo plazo. El capellán, en cambio, está en un entorno secular, atendiendo a personas de cualquier creencia o de ninguna. Sus relaciones suelen ser breves, muy intensas y casi siempre centradas en una crisis. Esto, por supuesto, exige una formación especializada y la habilidad de navegar bajo una autoridad que no es la de la iglesia. Esto nos lleva a una pregunta inevitable.
¿Cómo sobrevive espiritualmente un capellán en un ambiente tan exigente, a menudo solitario y rodeado de tanto dolor? Para entenderlo, tenemos que mirar a la fuente misma de su fortaleza. Y aquí está el secreto. Su vida devocional no es un lujo, es el combustible. Hay 3 prácticas esenciales. La oración constante, que es como el ritmo de fondo de su día. La supervisión regular con un mentor para procesar toda esa carga ministerial. Y el descanso intencional, que no es un lujo, sino un mandato espiritual. El mismo Jesús nos da el modelo. A pesar de la urgencia de su ministerio, él se retiraba intencionalmente a lugares solitarios para orar. Este patrón de retirarse para restaurarse es lo que permite que el ministerio sea sostenible a largo plazo, y así evitar el agotamiento. Y cerramos con esta pregunta que es para reflexionar. Para el capellán la respuesta debe ser clara. El cuidado de su propia alma, a través de la oración, la comunidad y el descanso, no es egoísmo. Es la condición indispensable para poder seguir ofreciendo cuidado genuino a quienes lo necesitan. Al final, la respuesta a la pregunta ¿quién cuida al cuidador? Debe empezar por uno mismo.